En una corporación normal, este sería lo que sería el top management. Aquí no le podemos poner organigrama, no tiene organigrama, no puede tener. Entonces, lo que serían el Chief Executive Officer y el Chief Financial Officer y todo están aquí. Estos están nombrados por el fideo de control. Y además hay un derecho de que y esta sí fue enorme, ¿eh? Quien controla F1 tiene el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del comité. Ahora, esto genera un conflicto de interés marca Satanás, porque dices, hijo, estos güeyes van a controlar toda esta historia y después yo qué. Entonces hubo un check and balance muy fuerte. Lo que dijeron es, ok, yo te doy chance de tener la mayoría en el comité técnico, pero el comité técnico va a tener, perdón, los independientes en el comité técnico tienen derecho de veto. Miren, eso se los paso como una discusión muy interesante del porqué de las razones. Teníamos que encontrar un balance. Por un lado, el que conoce los inmuebles son los expertos, los que están en F1, F2 y F3. No podíamos sacarlos, pero todos los inmuebles no valen. Pero por otro lado está el riesgo de que estos güeyes se aprovechen. Entonces dijimos, a ver, tenemos dos caminos, y esta fue la discusión con la autoridad, esto de pocas, porque los dos caminos eran, camino uno, vamos a decir las cosas que sí pueden controlar los cuates de F1 o de F3, que sí pueden decidir qué inmuebles comprar o qué inmuebles no comprar, o cuánto apalancar o cuánto no apalancar, etc. Decíamos, híjole, el problema de esto es de que pues todas las cosas que puedes hacer puede ser una lista larguísima. Mejor lo que hacemos es que les damos la capacidad de controlar en todo, excepto en decisiones importantes en donde los independientes que forman parte del comité técnico tienen derecho de veto. Y entonces se hizo un comité técnico que obviamente tiene al menos 25% de independientes, donde cada, bueno, por un lado. Después la pregunta era, ¿y esos independientes de dónde van a salir? Se creó un comité de nominaciones integrado en su mayoría por independientes. Entonces creamos el concepto más o menos del Vaticano, ¿no? Donde ya Dios nombra al primero y después todos, el Sacro Colegio Cardenalicio se nombra entre ellos. Más o menos la misma filosofía, que realmente es del Código de Mejores Prácticas, ¿no? Corporativas, del Consejo Coordinador Empresarial. Pero al final del día, pues no sé por qué lo copiaron del Vaticano, a lo mejor van mucho para allá. Pero bueno, más o menos es así. Es un chascarrillo, no pun intended, como dice. Pero bueno, lo que hizo la autoridad es darle mucho poder a los independientes. Ninguna operación con parte relacionada puede pasar sin la aprobación de la mayoría de los independientes. Y todas las operaciones que se consideren estratégicas, que están listadas ahí en el prospecto, le da derecho de veto a los independientes. Entonces tienes así como por un lado le das mucha fuerza para el control administrativo del día al día de los inquilinos y de todo al fundador, pero por otro lado decisiones que impliquen operación con parte relacionada y que impliquen cambios sustanciales en estrategia pueden estar vetadas, aun si ellos tienen la mayoría del comité técnico. Entonces es una mayoría con su calificación. Por eso ven ustedes, los accionistas de la fibra integran la accionista entre comillas, pues son los tenedores, se crean la asamblea de tenedores. Este órgano colegiado tiene al menos 25% de independientes. Hay un comité de prácticas societarias integrado en su mayoría por independientes, que son los que revisan este tipo tienen las capacidades de veto. Y en general, como se ve en este cuadro, pues tenemos una idea más o menos panorámica de cuál es el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, tienes aquí al público inversionista, la asamblea de tenedores, hay un red común, que eso no lo tendríamos en una sociedad mercantil. Tenemos el comité técnico, que hace las veces de consejo de administración, va a haber un administrador, y el administrador se integra por tres partes, F1, F2 y F3, que va a tener decisiones sobre estrategia operativa, no corporativa, identificar y presentar oportunidades, y puede tener en algunas ocasiones cierto derecho de tanto. Hay un comité de auditoría integrado solo por independientes, un comité de prácticas corporativas integrado en su mayoría por independientes, y aquí están las cuestiones de supermayoría, ¿no? Que requieren designar y remover administrador, venta de activos y aumento sustancial en la deuda. ¿Cuánta deuda puede tener una fibra, por cierto? La realidad es que puede tener la cantidad de deuda que quiera, pero el consenso de la industria fue 50% del patrimonio, deuda, 50% capital como nivel máximo de endeudamiento. O sea, lo que le llaman el 50% loan to value.
Aquí viene justo lo que estábamos hablando. Vamos a tener un proceso de administración de la fibra. O sea, ustedes cuando armen una fibra realmente, y no quieren broncas con la comisión y todo, así igualito, o sea, this is it. Entonces, tienes 3 contratos. El contrato que te da el administrador de inmuebles se llama contrato de asesoría. Esta es la entidad que decide o que hace las veces del top management, como decíamos. Y por eso, esta entidad cobra el 0.5% de los activos. Entonces, es como si fueras una sociedad operadora de sociedades de inversión. O sea, es el operador de la sociedad de inversión que está integrada por inmuebles y tienes derecho a cobrar un fee por eso. Y se cobra 0.5. El contrato de servicios de representación es el que administra a los inquilinos y ese cobra el 2% de las rentas. Aquel otro es el 0.5% de los activos. Este cobra el 2% de las rentas y el otro es el contrato de píntame el edificio y es 1%. Aquí algo importante es que además el asesor cobra el 3% del valor de los activos que vaya comprando. Si tú eres un broker de bienes raíces como Colliers, Cushman, etc., es lo que cobras. Cobras 3% por al que vende o al que compra, dependiendo, pero le cobras un contrato por encontrar y ejecutar esas transacciones. Entonces, también el asesor hace las veces, por un lado, de un administrador de activos, como si fuera un asset manager, pero también hace las veces de un broker de bienes raíces. Disculpen ustedes los barbarismos, pero ya es. Me cuesta mucho trabajo hablar bien. Pero bueno, ahí viene ahora el tema del régimen fiscal. En el régimen fiscal es lo que ya habíamos platicado, ¿no? Lo primero hago una transcripción más o menos literal de lo que se establece en el 223 y 224 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiene que ser un fideicomiso constituido de acuerdo con leyes mexicanas. Al menos el 70% de los activos debe estar invertido en bienes raíces destinados al arrendamiento. Las propiedades construidas o adquiridas deben tener como fin el arrendamiento. Las propiedades no pueden ser vendidas 4 años después de su adquisición o término de construcción, porque esto no es un instrumento para, como dicen los clásicos, cascar. No es para especular, es para invertir en bienes raíces. No es compro, vendo. Tiene que quedarse un inmueble una vez que entra 4 años. Que los certificados bursátiles, fiduciarios e inmobiliarios sean adquiridos por inversionistas integrados al menos por 10 personas y que ninguna de ellas en individualidad es propietaria de más del 20% de la totalidad de los FPIs. Eso sí está establecido también en la ley. Que se realicen las distribuciones de rentas al menos una vez al año y que el monto mínimo distribuido sea el 95% del resultado fiscal neto. Esa es literal, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una vez que... me faltó aquí el que los inmuebles estén en el territorio nacional. Una vez visto eso, este es un bonito resumen, ya sin tanta historia y tanto rollo, de cuál es la estructura fiscal que resultó. Nótese que en la presentación primero puse la parte corporativa y después la fiscal. La fiscal, de veras, nada más fue gente mentándonos la madre. Pero la otra es la artística, esa sí está de ramberse. Y la única manera de verla y leerla es en el prospecto. Les voy a mandar el prospecto de FUNO, pero además está en la bolsa y está en la Comisión Nacional, en el Registro Nacional de Valores. Pero bueno, básicamente en el ISR pues teníamos el diferimiento para el aportante, ¿no? Eso al momento de la aportación. En el momento de la operación la fibra no hace pagos provisionales y es el intermediario financiero el que retiene, dependiendo del carácter fiscal del beneficiario último. Y en el mercado secundario todas las ganancias de capital generadas son exentas para personas físicas, afores y residentes en el extranjero. Eso, no manches, es importantísimo. Y grabada para personas físicas con actividad empresarial y personas morales del título segundo de la ley. En cuanto al IETU, hay el diferimiento para el aportante, eso es importante, pero lo más importante es que es en la parte operativa, en donde al cederse los créditos fiscales en favor del fideicomiso, provenientes del fideicomitente, se logra la opacidad fiscal. El ISAI tiene el diferimiento a la fibra en donde aplique. Y ahí, acuérdense, la gran regla es usar las cláusulas de reversión de propiedad, hacer esas cláusulas de reversión de propiedad en condiciones muy extremas para no alienar al inversionista del mercado de valores.
Entonces, básicamente se puso, en el caso de que de que una supermayoría de los tenedores aprobaran la reversión del inmueble, en el caso de liquidación y en el caso de terminación del fideicomiso. O sea, pues básicamente de aquí a 50 años vemos qué pasa, ¿no? Pero por lo pronto, esas cláusulas están claramente reveladas en el prospecto de FUNO y es un tema importante a resaltar, y sobre todo las confirmaciones de criterio que también aparecen en el filing les pueden servir a ustedes si quieren ir con un municipio que no lo haya hecho, ¿no? Entonces dices, híjole, a ver, el municipio de, pues no sé, de Guadalajara, ¿no? Entonces le dices, mira, aquí está esta confirmación de criterio de Benito Juárez. Pues uno igual, ¿no? Ya si se llevan mal con el de ahí, pues no se las va a dar, pero se llevan bien, pues sí. Y estaba el tema del IVA. Ahora, hablemos de lo que es el listado. Normalmente, ¿cuánto cuesta? El tamaño. Yo creo que una colocación a partir de 100 millones de dólares es lo que se debe pensar. Menos de eso es muy difícil. Pero tampoco necesitas tanto. O sea, 100 millones de dólares son 2 edificios, ¿eh? O sea, un edificio grande, bonito, cuesta 70 millones de dólares. Como referente, Torre Mayor debe estar costando más o menos entre 350 y 400 millones de dólares. O sea, es más grande que una fibrota, nada más un edificio. Los edificios de Santa Fe, de 20 pisos, una cosa así, le están costando 40, 50, hasta 70 millones de dólares. Entonces, no es que no pueda uno encontrar, puede uno juntar también entre varias personas. 100 millones, otra vez, no necesitas 100 millones de capital, estamos hablando de 100 millones de compras, de compritas. O sea, tú puedes estar aportando 20 millones de dólares y salir a colocar 100 millones de dólares. Pero necesitas tener una lista de compras de 100 millones de dólares, que también tiene su mérito, ¿eh? O sea, quieres que sean diversificados los inmuebles, entonces pues, no lo vas a meter en uno solo. Entonces vas a buscar 2 o 3 inmuebles de 20 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Más o menos para que nos ubiquemos. Menos de 100 millones, no es la idea. Además, la fibra está diseñada para crecer, ¿eh? Como funciona el proceso de crecimiento de una fibra, es más o menos como sigue. La idea de las fibras es que tú empiezas aportando, vamos a suponer que juntan ustedes unos cuates que le quieren meter 50 millones de dólares, que tienen inmuebles por 50 millones. Entonces, bueno, nace la fibra original con 50 de aportación. Vamos a suponer que salimos a colocar 100. Ojo, ya se diluyeron, big time, ¿no? Ya tienes 150 millones, esto es capital, ¿no? Entonces, aquí le metemos los 100. Esta es la aportación original, entonces ya tienes 150. Bueno, ya van a ser 100 de las Afores, perdón. La Afore puso esto, más los 50 que ya estaban, entonces ya tienes 150 de capital. Eso le puedes meter una palanca del mismo tamaño. Entonces le pones otros más 150 de deuda. Entonces, cuando menos te das cuenta, ya traes una de 300 millones. Y estás empezando con 50. Ya el multiplicador ya va en 6. Ahora, de aquí, ¿qué sigue? Tú te puedes diluir todavía otro cacho. Mientras no bajes del 15, no hay tema. Tú sigues controlando. Entonces, una vez que te acabas la palanca, entonces sales otra vez al mercado de capitales por más dinero de las Afores, ¿no? Entonces, haces una siguiente ronda de dilución. Vas por otros, si quieres, otros 50 millones. O 100. Pues puedes decir, bueno, vamos a suponer, vas por otros 50 y le metes otros 50 de deuda. Y así la vas creciendo. O sea, una Afore, yo digo el multiplicador por construcción, si estás hablando de que es el 15, eso nos da 6 veces, y eso multiplicado por 2 por la palanca, tú tienes una fibra que para llegar a su límite sin perder control, son los activos iniciales por 12. Entonces yo puedo convertir 50 millones de dólares en 600 y tener el control.